Bueno, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en fragmentos de una obra, bueno, de enorme peso histórico y profunda controversia. Mi lucha, el Mein Kampf, de Adolf Hitler. Eso es. Vamos a manejar una selección específica de textos, incluyendo la introducción y capítulos clave sobre sus primeros años, Viena, política y la fundación del partido. Exacto. Nuestro enfoque será analizar cómo se construyen las ideas, los argumentos, la visión del mundo, pero dentro de estos pasajes concretos que tenemos. Claro, no se trata de validar nada, por supuesto, sino de examinar la retórica, la lógica interna que el autor presenta, bueno, en el texto que tenemos delante. Es fundamental recalcarlo. Nos ceñimos estrictamente al contenido que nos han proporcionado. La misión es destilar la perspectiva plasmada en la obra, tal como se escribió, para intentar entenderla en su contexto original. El minuto 1, un marco de significado, ¿no? Presenta esa localización fronteriza como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De la misión de unir a todos los alemanes. De hecho, lo dice. Pueblos de la misma sangre corresponden a una patria común. Es, bueno, una forma de tejer su propia biografía en una narrativa histórica más amplia, ya desde la primera página. Y perfila también su entorno familiar. Un padre funcionario que ascendió socialmente, una madre descrita con invariable y cariñosa solicitud. Pero ojo, rápidamente introduce un conflicto. Sí, su rechazo temprano a seguir la carrera del padre. Eso es. Su vocación por la pintura, ¿cómo conecta esto con sus ideas políticas tempranas? Porque lo hace, ¿verdad? Bueno, el texto sugiere que sí. Que esa inclinación artística y su interés por la historia alemana le llevaron a cuestionar la separación entre Austria y Alemania ya de joven. Se presenta como alguien que desde temprano sentía una llamada diferente, ¿sabes? Casi predestinada. Como que ya intuía los grandes temas nacionales. Exacto. Hay como un hilo conductor de inevitabilidad en cómo se narra su propia historia. Esa idea de inevitabilidad parece reforzarse mucho con el énfasis que ponen las dificultades, ¿no? La muerte del padre, enfermedad, la muerte de la madre, la pobreza que le fuerza a irse a Viena. El texto llega a decir, lo considero hoy una sabiduría de la providencia. O sea, presenta la adversidad casi como una forja necesaria. Precisamente, se construye una imagen de superación a través del sufrimiento, donde cada golpe no solo le fortalece, sino que, según él, le guía hacia una comprensión específica del mundo. Y la conclusión de esa etapa es demoledora, totalmente. El texto la resume así: amor ardiente para mi patria, austroalemana, y odio profundo contra el Estado austriaco. La experiencia personal se traduce directamente en una postura política ya radicalizada. Y Viena se convierte en el crisol de esa radicalización. La describe con una crudeza tremenda. La época más amarga de mi vida, dice. Miseria y calamidad. Habla de contrastes de extremos, riqueza fastuosa y repugnante miseria. Más allá de la dureza personal, ¿qué aprendizaje, dice el autor, que extrae de esta etapa? Pues afirma que Viena le reveló el problema social, ¿no? De una forma que las clases altas, con su mentida sentimentalidad, según él, no comprendían. Critica la caridad. Sí, curiosamente, critica la caridad y habla de restituir derechos. Pero su análisis de la vida obrera, el paro, la inseguridad, le lleva a conclusiones muy específicas y, bueno, muy siniestras. Aquí es donde el texto sitúa explícitamente, además, el descubrimiento de lo que llaman los dos grandes peligros. Marxismo y judaísmo. Exacto. Describe cómo observa manifestaciones, como lee el periódico socialista Arbeiter Zeitung, que compara con vitriolo. Sí. Y cómo supuestamente identifica la retórica marxista. Negación de la nación, la patria, la ley, la religión, la moral. Todo, según él, presentado como invenciones burguesas. Y lo crucial, lo verdaderamente central en su argumentación, es cómo el texto entrelaza inseparablemente estos dos elementos. Llega a aseverar, y lo pone en mayúsculas, solo el conocimiento del judaísmo da la clave. Para la comprensión de los verdaderos propósitos de la socialdemocracia. Sí, es muy directo. Se narra una transformación personal, desde una indiferencia inicial, dice, hasta un antisemitismo que él mismo califica de fanático.
¿Y cómo justifica esa transformación? ¿Qué argumentos presenta el texto para sostener esa conexión y ese antisemitismo fanático? Bueno, el texto acusa a figuras judías de controlar la prensa liberal. Menciona específicamente la Neue Freie Presse, el Wiener Tageblatt, el arte, al que llama literatura sórdida, el teatro. Y también la política. Claro, y de ser los líderes clave del Partido Socialdemócrata, da nombres: Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen. Construye una imagen de infiltración y control total por parte de los judíos. Utiliza una retórica muy agresiva. Habla del judío como parásito en el organismo nacional. Gran maestro de la mentira. Incluso aborda el tema de la religión, ¿no? Argumentando que es solo un disfraz para fines de conservación racial y dominación. Exacto. Dice que la pugna interna que podía haber entre sionistas y liberales judíos es ficticia. Todo forma parte, según él, de una misma estrategia. Y culmina con una autojustificación casi teológica, diría yo. Totalmente. Afirma que su lucha contra el judío es actuar, y de nuevo, lo pone en mayúsculas, conforme a la voluntad del Supremo Creador. Es una radicalización extrema que justifica como una misión trascendental. Terrible. Y sobre los sindicatos, ¿qué postura refleja el texto? Porque parece haber una cierta dualidad ahí. Sí, es interesante. Por un lado, el texto defiende el derecho, incluso el deber, dice, de los trabajadores a sindicarse para protegerse de la codicia o el capricho patronal. Lo ve como algo potencialmente positivo para la nación. Inicialmente sí. Pero inmediatamente acusa a la socialdemocracia, que como vimos vincula inseparablemente al judaísmo en su argumentación, de haberlos pervertido. ¿En qué sentido? Pues de haberlos convertido en un ariete de la lucha de clases para destruir la economía nacional, en lugar de, según él, defender genuinamente a los obreros. Entendido. Pasemos a la crítica política más amplia que hace. El parlamentarismo, sobre todo el que observó en Austria, es objeto de un rechazo frontal. Total. Lo considera ineficaz, corrupto, basado en mayorías anónimas e irresponsables. Dice que son nulidades intelectuales. Sí, manejadas por agitadores ocultos. Y aquí, vuelve a señalar a los judíos como los manipuladores en la sombra. Además, lo ve como un precursor directo del marxismo. Y frente a eso, ¿qué alternativa propone el texto? ¿Qué sistema defiende? Pues contrapone esa democracia parlamentaria con lo que llama una genuina democracia germánica. ¿Y en qué consistiría esa democracia? ¿Se basaría en la libre elección de un líder, un Führer, que asumiría toda la responsabilidad personal? Hay una frase clave. Dice que este líder debe estar dispuesto a responder de sus decisiones con su propia vida y hacienda. O sea, el principio de autoridad absoluta y responsabilidad concentrada en una única figura. Exactamente. El texto también evalúa a figuras políticas de la Viena de esa época, como George von Schöneder y Karl Lueger. ¿Cómo los presenta? ¿Qué opina de ellos? Pues a Schöneder, el pangermanista, lo critica bastante. Dice que no entendía a las masas y sobre todo critica su campaña contra la Iglesia Católica, el Los von Rombewegung. ¿Por qué? Porque, según el autor, eso le costó un apoyo popular crucial. Es una crítica muy pragmática, ¿sabes?, de efectividad política. Mientras que a Lueger, el alcalde cristiano social de Viena, parece que lo elogia bastante más, ¿no? Sí, lo llama el más grande de los burgomaestres alemanes. Alaba su habilidad táctica, su uso de la propaganda, su conexión con las clases bajas. Le reconoce muchos méritos. Pero también le pone pegas. También, y son significativas desde su punto de vista, critica que su antisemitismo era superficial. ¿Superficial? ¿En qué sentido? Porque se basaba en la religión, dice el texto, y no en la raza. Y eso para el autor es un error fundamental. Además, critica que su enfoque se limitó a Viena, sin una visión para salvar la monarquía en su conjunto. Y esto nos lleva directamente a la concepción del Estado que se defiende en el libro. Se introduce el término Völkisch, ¿qué significa exactamente en este contexto? Völkisch se traduce a menudo como racista o étnico-nacionalista. A ver, el texto rechaza que el Estado sea un fin en sí mismo o una mera construcción económica. Entonces, ¿cuál es su propósito? Su propósito primordial, insiste una y otra vez, es la conservación racial del hombre. Define la nacionalidad estrictamente por la sangre, no por el idioma. De hecho, critica los intentos de germanizar a otros pueblos simplemente enseñándoles alemán.
Entonces, ¿cómo debe ser ese estado Völkisch según estos fragmentos? Pues debe abarcar a todos los alemanes por sangre, claro, debió obsesionarse con la conservación de la pureza de su sangre y operar según lo que llama el principio aristocrático de la naturaleza. ¿Y eso qué implica? Pues fomentar al fuerte y subordinar o eliminar al débil. Es una visión radicalmente biologicista y jerárquica de la política y de la sociedad. La Primera Guerra Mundial marca otro punto de inflexión narrativo importante. ¿Cómo se presenta el conflicto en el texto? Pues se presenta como una lucha existencial, inevitable y necesaria para Alemania. Dice algo así como: la obra de Bismarck debía ponerse a prueba. Glorifica la experiencia del combate, la transformación del joven voluntario en veterano, el sacrificio del ejército. Se ennoblece la guerra. Pero Alemania pierde. ¿Cómo explica el texto la derrota de 1918? Porque no la achaca a los militares. No, para nada. De forma muy significativa, no la atribuye a un fracaso militar en el frente. La culpa se proyecta totalmente hacia adentro. ¿Hacia quién? Habla de un envenenamiento moral causado por el marxismo y el judaísmo, que culmina, según él, en la traición de la Revolución de Noviembre. La puñalada por la espalda. Eso es la teoría, sí. Y añade una crítica a la cobarde pasividad de los partidos burgueses. También defiende a figuras militares como Ludendorff, presentándolo como víctima de calumnias. El autor narra su propia vivencia de ese momento cuando está gaseado en el hospital y se entera de la abdicación y la república con mucho dramatismo. Describe un colapso emocional. Sí, dice algo como infeliz. Llorar mientras miles de camaradas sufren 100 veces más que tú. Se presenta como otro momento de revelación personal. Parece que ese momento de desesperación y humillación se presenta como el catalizador final, lo que le empuja definitivamente a entrar en política. Exacto. Convierte el trauma personal y nacional en un mandato para la acción política. Y a partir de ahí, relata sus primeros pasos en el minúsculo Partido Obrero Alemán, el DAP. ¿Cómo describe esos inicios? Pues cuenta que asistió primero como observador del ejército, que intervino en un debate y que poco después se afilió. ¿Y qué opina de los fundadores? ¿De Harrer, Dressler? Los describe con cierta condescendencia, la verdad. Dice que eran bien intencionados, pero que carecían de dotes de oratoria y de la dureza que él consideraba necesaria para la lucha que se avecinaba. Se posiciona a sí mismo, implícitamente, como la figura que el movimiento realmente necesitaba, ¿no? Totalmente. Es interesante cómo el texto dedica tanto espacio, muchísimas páginas, a reflexionar sobre las herramientas políticas, la oratoria y la propaganda. ¿Qué ideas expone al respecto? ¿Por qué les da tanta importancia? Les da una importancia capital, fundamental. Habla de la magia de la palabra hablada como el motor revolucionario por excelencia. Argumenta que la propaganda debe dirigirse a las masas, cuya capacidad de comprensión describe como sumamente limitada. Sí. Y con enorme falta de memoria, añade. Por tanto, la conclusión es que la propaganda debe ser simple, emocional, muy repetitiva y centrarse en muy pocos puntos. Nada de intelectualismos. De hecho, critica duramente la propaganda alemana durante la guerra por ser demasiado intelectual y, en cambio, alaba la británica. ¿Por qué? Considera genial, así lo dice, la táctica británica de concentrar todo el odio en el enemigo, usar historias de atrocidades, dice que da igual si son verdaderas o falsas, y simplificar el mensaje al máximo. Lo ve como un modelo a seguir. Claramente. La manipulación emocional directa y sin matices como la clave del éxito persuasivo. Es revelador que el propio texto sea tan explícito sobre estas técnicas de manipulación. Entramos ya en la ideología y la práctica nacionalsocialista tal como se exponen en estos capítulos. Se presentan los famosos 25 puntos del programa como inalterables, ¿no? Criticando a otros partidos por cambiar los suyos. Sí, se presentan como un dogma. Y se habla de una nueva concepción ideológica, una Weltanschauung. ¿Y cuál es el núcleo de esa Weltanschauung según el texto? Pues de nuevo, el concepto Völkisch, el concepto racista, es absolutamente central. La ideología, según se lee aquí, se basa en reconocer el valor primordial de la raza y de la personalidad individual, entendida como liderazgo fuerte, claro. Y el objetivo supremo, declarado una y otra vez: asegurar la existencia y el incremento de nuestra raza y de nuestro pueblo y, fundamental, mantener la pureza de su sangre. Todo lo demás, absolutamente todo, se subordina a esto. Describe también la creación de las SA, la Sturmabteilung, la sección de asalto,
¿Qué función les atribuye el texto? Las diferencia de otros grupos paramilitares. Sí, insiste mucho en que no eran una organización militar secreta ni una liga de defensa burguesa tradicional como otras que había. Su rol, según esta narración, era proteger los mítines del partido del terror rojo marxista. O sea, una fuerza de choque. Una fuerza de choque y también una herramienta de disciplina, de educación física y adoctrinamiento para los miembros. Relata enfrentamientos como la famosa batalla de la Sala, en la cervecería Hofburghaus, en 1921, o los disturbios de Coburgo, en 1922. Y los presenta como victorias, ¿no? Claro, como ejemplos de cómo conquistaron violentamente el espacio público. Estos relatos de violencia no se presentan como algo negativo, sino como una demostración necesaria de fuerza y voluntad frente a los adversarios. Se integran perfectamente en su narrativa de lucha constante. El texto también enfatiza principios organizativos clave, como el liderazgo único, el Führerprinzip. Sí, critica duramente las coaliciones y las alianzas. Hay una máxima que repite: el fuerte es más fuerte cuando está solo. Y distingue muy claramente entre adherentes, que son simpatizantes pasivos, ¿Y miembros? exacto, los miembros, que son el núcleo activo y fanatizado. Argumenta que solo un grupo pequeño, selecto y totalmente comprometido, casi una vanguardia, puede llevar a cabo una transformación tan radical. La calidad sobre la cantidad, dice. Y en política exterior las propuestas son, igualmente radicales. Rechaza de plano restaurar las fronteras de 1914. Sí, lo considera absurdo. Y también rechaza la idea de una expansión económica pacífica. ¿Cuál es la alternativa que plantea entonces? La adquisición de nuevo suelo, de espacio vital, el famoso Lebensraum para el pueblo alemán. Y señala explícitamente hacia dónde, hacia el este de Europa, principalmente a costa de Rusia. Principalmente a costa de Rusia, sí. Justifica esto argumentando que Rusia, tras la revolución bolchevique y la supuesta eliminación de su clase dirigente germánica, se ha convertido en un Estado dominado por judíos. Siempre vuelve a lo mismo, y que por tanto es incapaz de ser un aliado fiable para Alemania. ¿Y qué opina de otras posibles alianzas? ¿Inglaterra? ¿Italia? Critica las alianzas históricas con potencias que considera decadentes como Austria-Hungría o Turquía. También desprecia el interés que tenían algunos nacionalistas alemanes por movimientos de liberación en India o Egipto. Los ve irrelevantes para Alemania. ¿Y con quién sí se aliaría? Pues propone una alianza pragmática con Inglaterra, a la que ve como potencia aria, a pesar de ser rival, y sobre todo con la Italia fascista. ¿Por qué Italia? Porque la considera ideológicamente afín en su lucha contra el judaísmo, la masonería y el marxismo. Ve en el fascismo un movimiento hermano, digamos. Finalmente, el texto esboza algunas políticas concretas para ese futuro Estado racista que imagina. ¿Cuáles destacan en estos fragmentos? A ver, en educación, el énfasis es absoluto en lo físico por encima de lo intelectual. Formar el carácter, la voluntad, la responsabilidad, la discreción. ¿Y la historia? La historia debe enseñarse, dice, desde una perspectiva puramente racial, para fomentar el orgullo nacional. Y en política racial, propone medidas eugenésicas claras, control de natalidad para favorecer a los sanos, facilitar matrimonios tempranos para aumentar la población aria. También habla de luchar contra enfermedades. Sí, una lucha implacable contra la sífilis y la prostitución, que ve como amenazas a la salud racial. El niño es el tesoro más preciado, dice, pero solo en la medida en que contribuya a la salud racial del colectivo. No es un valor individual. Hemos recorrido, pues, estos fragmentos de Mi lucha. Se dibuja una narrativa personal muy marcada por la idea de predestinación, forjada en la adversidad y en esa supuesta revelación en Viena. Se articula una ideología centrada en un antisemitismo y un antimarxismo, radicales hasta el extremo. Un rechazo total a la democracia parlamentaria. Y la exaltación constante de la raza, del líder y de la lucha como motor de la historia. Y hemos visto cómo el texto justifica la necesidad de un Estado racista, la expansión territorial violenta hacia el este, y cómo detalla métodos de propaganda, de organización y el uso de la fuerza. Sí, todo ello presentado como la única respuesta posible a lo que él percibe como la decadencia de Alemania y a la humillación de 1918. Y todo envuelto en una retórica de misión histórica, con justificaciones pseudobiológicas y hasta
hasta divinas, como vimos. Analizar directamente el contenido de textos como este, comprendiendo cómo se argumenta desde dentro, sin filtros, yo creo que es crucial para entender críticamente las ideologías que tuvieron consecuencias tan devastadoras en el siglo XX. Desde luego. La forma en que se hilan las ideas, la lógica interna que construye, aunque sea perversa, ofrece una visión cruda pero necesaria. Y llama la atención, como decías antes, la franqueza con la que el propio texto describe las técnicas de manipulación de masas, la oratoria, la propaganda. Las presenta como herramientas esenciales, ¿sí? Y eso nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Basada únicamente en lo que hemos leído hoy. ¿Cómo afecta esa autoconsciencia sobre las tácticas de persuasión a la credibilidad de la propia narrativa que el autor construye a lo largo de estos capítulos? Es una buena pregunta para dejarla en el aire. Es algo sobre lo que pensar, ciertamente. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido... Intenso. Gracias a ti. Sí, intenso es la palabra.